apóstol Pablo y continuamos, no se olviden, en esa dirección de la palabra, porque hemos estado aprendiendo cómo nosotros poder, ¿verdad?, leer, cómo estudiar la palabra de Dios de una forma eficaz. Creo que es la palabra correcta. Y yo en mi introducción, antes de ir al capítulo 3, vayan buscándolo ustedes, pero ahorita lo vamos a leer. De 2 de Corintios, puse yo aquí en mi introducción, sobre todo, algo, ¿verdad?, referente a lo que el apóstol Pablo nos habla, y puse yo así, de la naturaleza del comentario del apóstol Pablo. Hoy para nosotros sería dudoso, porque el énfasis en las iglesias es el éxito numérico, fíjense. Número 2, cómo simpatizar con las personas. Ese es el enfoque moderno de hoy en día. Ministerios con tecnología, lo cual no es malo si la usan correctamente, usando técnicas, y todo esto es como se manifiestan los hijos de la era del entretenimiento. En otras palabras, si muchas iglesias hacen todo esto para entretener a la gente, de nada va a servir la palabra de Dios. Y no porque Dios no sea fiel a la palabra, no se olvide, sino porque el hombre está usando a veces, ¿verdad?, técnicas o tecnología, lo cual en vez de ayudar a las personas, entretiene a la persona. Y esto se mira mucho hoy en día, hermanos. La gente se lleva de cómo se sintió. Y les digo, yo a veces ya evito cómo se sintió a una persona que viene por primera vez a este lugar. Porque yo creo que el sentimiento, hemos hablado a través de la palabra y nos muestra y nos enseña que el sentimiento no me identifica a mí. ¿Sí? ¿Me explico en ello? Entonces somos en esta era, en estos tiempos, somos muy dejados llevar por ello. Y lo repito, hermanos, porque nos sigue pasando a todos. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo, no se olviden, está predicando, él no estaba predicando a grandes masas, estaba predicando a pequeños grupos, posiblemente aún grupos en hogar, y de un hogar se movían a otro. No se olviden, en ese tiempo la iglesia era perseguida, a veces tenían que esconder en cuevas, en tabernas, para poder predicar la palabra, y se mandaban mensajes secretos donde iban a hacer los estudios bíblicos. Hubo un tiempo en el cual era difícil. ¿Y cómo la gente va a tener iglesias como las que hoy en día? Pues yo digo, Señor, ¿estás tocando a la gente o la gente simplemente está siguiéndole la onda a las emociones y a los sentimientos? En realidad es tu palabra. Wow, la Biblia misma nos enseña y nos saca de la duda. Nos va a mostrar y vamos a mirar principios los cuales nos enseña la misma palabra que estén aconteciendo en nuestras vidas. Dios de gloria, le damos gracias. Gracias por su verdad. Gracias por su palabra. Gracias por su persona, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí delante de usted, Señor. Nos ponemos en sus manos. Ayúdenos a poder, Señor, recibir su verdad. Ayúdenos a poder recibir la instrucción en su verdad, porque, Señor, escuchamos, pero queremos ser instruidos, queremos ser corregidos. Y, Señor, yo lo repito siempre porque ha sido mi mayor problema, personalmente hablando. Cuando su palabra viene a mí, yo me encuentro siempre batallando, Señor, y yo me doy cuenta, y quiero que usted sea así el que me lo recalque y el que me lo repita, para que yo busque su poder, para poder obedecer su verdad. Y también lo pido por su iglesia que está aquí en esta mañana, los que están conectados en YouTube. Pido por ellos, Señor, que si no van a una iglesia, Señor, se conecten a una iglesia, y no cualquier iglesia, sino una iglesia que les enseñe la Biblia, la palabra de Dios, Señor. Es mi oración, porque muchos están usando la palabra solamente para beneficios propios o para lucro propio, Señor. Y Dios, los ponemos en sus manos, Sabemos que la tentación va a estar ahí para todo pastor, especialmente para los líderes.
Señor, en sus manos nos ponemos y le pedimos su bendición en este día y su dirección en el nombre de Cristo Jesús. Vamos entonces al capítulo 3. Miren cómo dice el apóstol Pablo, hablando en su segunda carta a los Corintios. Para esto ya la segunda. Y le digo, me gustaría tanto que lean la palabra de Dios, continúen leyendo la palabra de Dios, porque es un no parar siempre cuando uno empieza a leer la palabra de Dios. Capítulo 3, verso 1. Ahorita vamos a leer un poquito del contexto del 2:14 al 17, porque de allá viene, ¿ok? Siempre les digo, cuando vamos a estudiar la palabra de Dios hay que leer el texto y luego el contexto que está atrás y lo que está adelante. Muy importante, y quisiéramos ir hasta el capítulo 1, pero bueno, en esta mañana vamos a centrarnos en estas porciones. Dice el apóstol preguntando, es una pregunta, si miran ahí el signo de interrogación. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Wow. Sí, en ese tiempo no se olviden, especialmente el apóstol Pablo estaba siendo atacado. Estaba siendo atacado. Y esto solamente para que se pongan a pensar. El apóstol Pablo, pastor, yes. El apóstol Pablo lo tildaban que él estaba sirviendo a la iglesia por lucro. Y es por ello que él les dice, yo trabajo, o sea, y habla mucho de que el obrero es digno de su salario, y por eso él lo enseña, porque alguien, ¿verdad?, está atacándolo a él, y son los enemigos de la cruz de Cristo. Por lo tanto, ustedes leen todas esas porciones de la palabra y es donde sacamos la conclusión de que no en todo lugar el apóstol estaba siendo aprobado ni bienvenido, lo tildaban de falso. Y por eso va y dice, yo vengo de la tribu fulana, y así, etcétera, y da información de lo que es su vida. Vamos a mirar ahorita, vamos a leer una porción de la palabra que nos habla algo similar. Vayan conmigo, por favor, a 1 Corintios, ahí mismo, atrasito, solamente. Estoy buscando siempre la hebra yo para conectar mi Biblia, porque siempre tiene una velita aquí, una telita, ¿verdad? Y como siempre lo hago, para allá voy, hermanita, para taparle aquí. Y mis nietos, miren lo que hicieron. Estoy seguro que fueron ellos. No descansaron hasta que no me quitaron mi hebita y me rompieron mi Biblia. Ahí como la tengo en mi escritorio, y yo quiero ahora, y voy, y no, pues no hay nada, ya me acuerdo de ellos. Digo, gracias a mis nietos. No sé cuál fue. Tengo una idea. 1 Corintios capítulo 9. Tengo una idea, pero no quiero decirlo. Capítulo 9. Y fíjense cómo aquí el apóstol Pablo está, ¿verdad?, expresándose o explicándose de esos ataques que él tenía como apóstol. ¿Ok? Más que todo, para que se den cuenta que la palabra de Dios, si yo estuviera, ¿verdad?, a los pies, no sé, de Cristo, claro, pero aún del apóstol Pablo, wow, tenerlo como un maestro, qué privilegio, qué bendición. Pero es para que nos demos cuenta, hermanos, que la palabra va a ser atacada siempre. Va a ser atacada y luego las personas que están predicando esa palabra. Verso 1, capítulo 9. ¿No soy apóstol? Miren. Y se cree que posiblemente eran hasta gente que estaba y se llamaban cristianos, ¿ok? Porque él está defendiendo ahora su apostolado. Ajá. No soy, y empieza con una pregunta también. ¿No soy apóstol? Otra pregunta, ¿no soy libre? Otra, ¿no he visto a Jesús, el Señor nuestro? Porque no se olviden, para que una persona pudiera ser apóstol tenía que haber visto a Jesús físicamente para haber sido apóstol. Y ustedes han escuchado ahora ¿verdad?, de grupos, denominaciones de apóstoles. Exactamente. ¿Por qué quieren darse ese título ellos? Ahora, él sí era apóstol. Pero ahora ve del apóstol, el profeta, y ustedes escuchan por donde quiera.
Y tienen de seguidores, si están en las redes sociales o donde van, oh wow, ahí donde va uno, ahí va toda la gente, como que esa persona les va a leer la mano. Fíjense cómo se escucha una expresión de la otra, pero en realidad mucha gente lo que está buscando, soluciones rápidas. Rápidas, ¿verdad? Y quiero que Dios me hable y les decía el otro día, hermanos, a veces no es fácil escuchar la voz de Dios, porque tenemos que estar sensibles. Por eso les digo, cuando vengan, por favor, prepárense, hermanos, porque el diablo no se duerme, va a tratar de distraernos, de desenfocarnos con lo más mínimo, para que ustedes y yo no seamos bendecidos. Se lo repito y se lo repito para que le digamos, hermanos, el domingo pasado, demos prioridad a Dios. Cuando entramos, hermanos, a este lugar, enfóquense a qué vienen, por favor. No voy a estarlos criticando y juzgando si están platicando algo, pero cuando tengamos nuestros servicios en lo que sea, el estudio bíblico atrás, acá empezar alabanza, empezar orando, enfoquémonos, por favor. Se los digo con todo mi corazón y con todo respeto, no se me distraigan, porque el diablo está buscando lo más mínimo para desenfocar, especialmente en la iglesia. Pastor, en la iglesia, especialmente en la iglesia. Pensamos muchos que, oh no, aquí no. Sí están, demonios. No lo diga, pastor, porque si no están nos va a traer. Es su trabajo de ellos. No porque yo lo diga, el Señor lo dice en su palabra, están por todo lugar. Demonios, digo, exactamente, porque el diablo no puede ser omnipresente. Les decía el otro día, él está a través de sus huestes celestiales, y especialmente en lugares donde queremos aprender la Biblia, donde queremos aprender la verdad de Dios. Y estas personas que están atacando al apóstol Pablo se cree que estaban en la iglesia, y es lo que miramos hoy en día. Yo trato de no dividirme con personas que se llamen apóstoles. Yo no creo que ahí les va otro. Yo no creo en una dama que esté de pastora. Yo no sé si se había repetido así tan directamente. Yo no creo en pastoras. ¿Mande? ¿Sí lo he dicho ya? Yo lo dije ya más directo, que se conecte con nosotros. Yo no creo que una mujer debe de ser pastora. La palabra de Dios lo dice, por eso lo estoy diciendo, porque la palabra de Dios lo dice, que la mujer debe de aprender. Ahora, ahí hay otras cosas que si una mujer puede enseñar. Claro que puede enseñar a las mujeres. Y también hemos mirado ejemplos en los cuales saca la palabra de Dios de mujeres que fueron usadas mientras el hombre salía, no se olviden, muy importante. Débora, mientras, pero le dijo el Señor, tan pronto y salga el líder, hay que poner al líder. No te quedes ahí. ¿Por qué lo hizo el Señor así? ¿Porque las mujeres son menos? No, hermanas, no, porque eso es lo que el mundo dice. Les digo, el mundo de afuera y aún en la misma iglesia, eso es lo que se está diciendo. En la misma iglesia, a veces. Hay pastores que son, ¿verdad? Esto y lo otro, y lo que tratan de hacer es, ¿verdad? Hacer sentir mal a la mujer y hacerla sentir menos, y luego lo sacan los versos, que somos iguales. Ahora, ¿qué estamos haciendo? En vez de interpretar la palabra de Dios, estamos confundiendo más la palabra de Dios por tratar nosotros, ¿verdad?, de salirnos con la nuestra. Pero a través de la palabra de Dios estamos mirando que la palabra de Dios es bien clara en lo que dice y bien definida. Se prende, hermanos, cuando le pego acá abajo al reloj, No creen que nos quiere distraer. El apóstol, entonces ahí está. Él era apóstol, vio a Jesús, porque dice: el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Continúe leyendo. Contra los que me acusan, ahí está, verso 3. Primera de Corintios 9:3. Contra los que me acusan, dice: esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Lo acusaban de glotón también. Lo acusaban de que se aprovechaba de los hermanos. ¿Se dan cuenta? Y muchas, eres pastor, estás re bien, ¿verdad? Estás estafando a los hermanos. Yo lo he escuchado.
Jugando y jugando le avientan la pedrada a la gente, ¿verdad? Le digo, yo para comprar el carro que tengo tuve un problema en mi conciencia que no se imaginen. Y era yo, claro. Posiblemente, ¿verdad? Si haga caso a la gente, no lo hago. Y yo creo que a propósito digo, bueno, ahí vamos a conocer en realidad si la gente, ¿verdad?, que conoce la palabra de Dios puede discernir. Porque esto va a pasar con personas que no lo conocen a la persona regularmente. Y que hay personas que están dando de veras, hermano, de qué hablar y cómo la gente las ensalza y las exalta. Yo he escuchado de personas, hermanos, de evangelistas que estaban pagando $8,000 por la noche por un cuarto de un hotel. A eso ya, ¿sí me explico? Ahora, allá ellos y Dios. Allá ellos y Dios. Y tener cuidado uno de no meterse más allá, es mi punto. Pero el apóstol Pablo, en su defensa, está diciendo, wow, porque lo estaban acusando de, no solamente glotón, pero que estaba, ¿verdad?, no, aprovechándose de los pobres, aprovechándose de la pobre gente, ¿verdad?, sacándoles el dinero, más que todo el énfasis iba que lo estaba dejando a otra persona sin comer por comer él. Y es una de las cosas que en este lugar ustedes saben. Nosotros y nuestro deseo como servidores es que ustedes estén bien primero. Hay personas que les decimos, hermana, si no puede, no dé. Por favor, porque miramos a veces y escuchamos de ustedes. Y hay que ser sabios. Hermana, no, a mí no me paran. Esto es para el Señor, ¿ok? Pero busco la forma, aún le podemos ayudar. Hemos ayudado a gente en este lugar. Nuestro deseo es siempre ustedes. Y lo van a hacer. Ustedes no se van a morir de hambre, hermanos. Mientras Dios nos provea para todos alimento, vamos a repartirlo y vamos a comer bien. Lo necesario. Entonces, es, sí, uniéndonos en la palabra de Dios, ayudándonos unos a otros y yendo por el camino que Dios nos ha mostrado. Verso 5, no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer como también los otros apóstoles y hermanos del Señor y Cefas. Pura pregunta. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Fíjense, ¿quién fue jamás soldado en sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Son preguntas retóricas, no se olviden. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Compara una cosa de la otra. Y fíjense cómo está hablando, parcial, ¿verdad? Neutral, perdón. Neutral más es la palabra correcta, neutral. Porque él no estaba tomando ayuda de los demás, sin embargo, él se pone como si yo estuviera, y si lo estuviera tomando, ¿no tengo derecho? Y todo esto por todo lo que se estaba, ¿verdad?, esparciendo por todos los lugares, lo cual siempre, hermanos, siempre va a pasar. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y ahí viene, fíjense,
Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie envanezca esta mi gloria. Era un privilegio para él, era un orgullo el servir al Señor y no tener que depender financieramente de los demás. Así lo miraba él. Y él lo pone como, es el llamado que Dios me dio. Bien convencido, bien seguro que la palabra de Dios estaba implantada en él y que así era como debía de vivir. Yo les digo, cuando yo trabajaba, fui cuestionado por mi líder de la organización. Ya no está, para clarificar, de por qué el pastor Jaime trabaja. Y cuando un líder de usted le dice eso, ¿verdad? Se pone uno a pensar. Gracias a Dios para ello, yo ya estaba bien convencido de que Dios de esa forma me ha usado y de esa forma tenía yo que caminar. Y tuvo que venir un superintendente más de arriba para ponernos, ¿verdad?, en plática y decir, ¿por qué estás acusando al hermano de esto? O sea, ¿es algo malo que él trabaje? Pues yo creo que no debe. Wow, ¿qué la Biblia dice? ¿Sí? Y yo digo, wow, ¿qué nos está leyendo la palabra de Dios para uno sacar sus motivaciones, sus deseos, ¿me entienden? En una conversación. Y es solamente para que se den cuenta, esto pasa también entre líderes. Bueno, lo estamos viendo en los apóstoles escogidos. Lo estamos mirando. ¿Cuánto más nosotros? Le digo que a veces la gente, por eso digo, no leen la Biblia, no leen la palabra de Dios. Porque es de ahí donde viene la convicción, donde yo sentí y miré en mi corazón de que así debía de ser. Y así tenía que seguir. Y estuve en trabajo, hermanos, afuera por 40 años, 41 años. Y de esos 41, como 27 años en el ministerio, 28 años en el ministerio, si no me equivoco. Y Dios es el que nos provee esa sabiduría, ese entendimiento para Él sostenernos a través de lo que el don que Él nos da, la profesión que Él nos da para trabajar. Me siento privilegiado. Ahora miro con más claridad también el por qué Dios permitió en mí eso. Y yo creo, para mí, para no comprometer la palabra de Dios. Yo lo creo así. Porque muchos pastores, hermanos, comprometen la palabra porque ya tienen iglesias grandísimas y para soportar los gastos de una iglesia también grande, aunque entre mucho dinero, predican algo que a la mayor parte de la gente no le vaya a gustar y la gente se les va a ir. Continúan ya por ello porque yo lo he escuchado. No les digo esto he escuchado de pastores que a veces dicen en incógnito, así prosiguen y siguen porque no pueden de otra forma seguir adelante. Y digo, Señor, gracias, porque es tu palabra eficaz. Pero aprender a interpretarla y cómo Dios nos habla y cómo Dios nos guía es lo que nosotros tenemos que ser sensibles. Porque es ahí donde yo creo que fallamos todos los seres humanos, sean pastores, sean diáconos, nómbrelo, es ahí cuando perdemos la sensibilidad, el discernimiento a la palabra de Dios. Es la única que nos va a traer al camino cuando nos hemos como, ¿verdad?, desviado un poquito, como dice nuestra hermana Mari, emocionalmente en ese momento, muy natural, muy normal, pero que era lo que lo traía al camino, la palabra de Dios. Escuchaba la palabra de Dios, empezaba a cantar, empezaba a glorificar, recitar la palabra de Dios y es la palabra de Dios. Oraba el Padre Nuestro, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad y ¡pum! ¿Qué era? La palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel y lo vamos a mirar. Vaya conmigo al Salmo 19, rápidamente. Salmo 19, miren lo que dice la palabra de Dios. La misma. Me contestan con amén cuando lo tengan, por favor. Y el verso 7, si no me equivoco, es el que vamos a estar. 7. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice así, ¿están conmigo?
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Y qué hace? Sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen? Alegran el corazón. ¿Ven de dónde viene el gozo? ¿De dónde viene la alegría? ¿De dónde viene el regocijo? ¿Ven? Es de la misma palabra. Es de confiar en la palabra de Dios. Todos estos principios, preceptos, hermanos, están vigentes. Esto es lo que hace la Biblia. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Pero vamos a mirar más adelante cómo hoy en día podemos todavía tener un efecto más poderoso. Y espero que el tiempo nos ajuste si no lo ajustamos. El precepto de Jehová es puro. ¿Y qué hace? Alumbra los ojos. El temor de Jehová es. ¿Y qué hace? Si ustedes ven todo esto, hermanos, es la palabra de Dios obrando en nosotros, haciendo la obra. Escuchen, haciendo la obra. ¿Por qué lo enfatiza así, pastor? Porque mucha gente solamente los lee como principios de ayuda, como principios de apoyo. No, tenemos que ir más allá. Estos principios son los que nos transforman, porque es la palabra de Dios la cual nos transforma, nos renueva. ¿Se dan cuenta? Y mucha gente los puede usar, pero solamente como una ayuda. ¿Quiénes son, pastor? Yo no lo sé y espero que no seamos nosotros. Solamente lo escuchó, ok, lo aprendió aún posiblemente de memoria. No se olviden, gente la puede aprender de memoria. Yo se les dije la otra vez, gentes que se graban, hermanos, de memoria un libro, pero sus vidas bien pobres. En la práctica, bien egoístas, bien quejosos, bien dramáticos. Digo yo, que entonces, ¿qué está haciendo la palabra? Ni siquiera les está ayudando. No estamos dejando que la palabra de Dios haga su efecto. Número 2, no estamos pidiendo a Dios, no se olviden, que la palabra haga su efecto, porque tenemos que pedirle a Dios. Yo se los he dicho muchas veces, Señor, ponme entre la espada y la pared. Ustedes pueden escuchar todo esto, salen de aquí y se olvidan. ¿Qué efecto hubo? Ninguno. Sin embargo, escuchan la palabra de Dios, están atentos a la palabra de Dios, van otra vez a la palabra de Dios. Wow, Señor, cuánta verdad. Dios mío, ayúdame a aplicar tu verdad. He mirado. Déjenme les explico primeramente esta porción. Cada línea es paralela, ¿verdad? Son 5 líneas las que acabamos de leer. Bueno, todavía no he terminado. Contiene una palabra y las 5 son un sinónimo. Las 5 son un sinónimo. ¿Saben lo que son sinónimos, verdad? Son la misma palabra en diferente palabra, pero es la misma palabra. La ley de Jehová, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor. Y luego los juicios también. Están enseguida. Son 6. La ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios. Es el mismo, es la palabra de Dios. No son diferentes. Y esto lo hace el escritor para denotar la palabra de Dios. Cada uno describe, número 1, lo que es. Que es la palabra de Dios, ¿verdad? En diferentes formas. Y también cada uno describe lo que hace. Y cuando yo no miro que lo que hace la palabra está pasando en mi vida, es cuando yo vuelvo a la palabra. Y le digo, Señor, no estoy viendo en mí lo que dice tu palabra.
¿Qué dice tu palabra? La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Número 1, es el llamado a la salvación. Ahí empieza todo, no se olvide. Hebreos capítulo 2, ¿se acuerdan? Capítulo 4, verso 12 también. Va al alma, la palabra de Dios lo primero que hace, va al alma. ¿Qué es lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir, ¿qué? El alma, número 1, el alma. Una espada de 2 filos que parte el alma, y el alma, no se olviden, no es materia. El alma no es materia, es lo espiritual. Y es por ello que es ahí donde miramos la eficacia de la palabra, porque es viva, es eficaz. Dice allí en Hebreos capítulo 4, verso 12, es viva y es eficaz. Si yo no miro esa vida de la palabra en mí, es cuando yo me debo de cuestionar. Si entendemos que la palabra de Dios es fiel, ¿por qué no miro su eficacia en mi vida? ¿Es culpa de Dios o culpa mía? Es mía. Entonces debemos ¿qué? Examinarnos ante la palabra, y por eso volver a la palabra y decir: Señor, me he convertido, número 1, te he recibido en mi corazón. Porque si no vemos ningún efecto en nuestras vidas y solamente vamos ahí, hermanos, ya. Y qué malo tiene que yo me confiese y diga la verdad. Es nada malo, hermanos, todo es bueno. Es lo lindo de la palabra de Dios, que me va a enfrentar, me va a traer a mi condición, a ver cómo estoy, me va a examinar. Y por eso el salmista, allá en el Salmo 139, hermanos, en los versos casi finales, dice: Señor, examina si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Vayan al Salmo 139 y al final de los versos, antes de concluir, no me acuerdo ahorita dónde más o menos, pero casi ya a concluir, viene esa porción donde el salmista se pone a la luz de la palabra, después que mira, hermanos, la grandeza de Dios, su omnipresencia, su omnipotencia, su inmutabilidad, lo que es el carácter de Dios, que cuando la palabra nos enfrenta, pone el carácter de Dios. ¿Qué es lo que miramos aquí? El carácter de Dios en la palabra. ¿Dónde, pastor? Dios es perfecto. Es el carácter de Dios. ¿Él espera que seamos perfectos? Y sí, y no. Perfectos en posición, sí. Y eso no lo podemos obtener nosotros. Eso nos lo da Él. Es un regalo, esa es la posición, y la cual tenemos que nosotros proseguir, buscar, pedir a Dios que, Señor, perfeccióname. Y es cuando hablamos de los cambios en nuestra mente. Cámbiame, transfórmame. ¿Qué estoy pidiendo? Que me conforme más a Él, a su. Por eso Mateo habla: ser perfectos como mi Padre es perfecto. Y no está hablando de una, ¿me entienden? De un estado en el cual aquí en la tierra vamos a llegar a la perfección. No, buscar nosotros esa palabra, que se haga realidad en mí, a lo que Dios permita que yo y usted llegue aquí en la tierra. Porque la perfección solamente la vamos a tener cuando estemos en su presencia. Es el carácter, ¿se dan cuenta? La palabra entonces nos muestra el carácter de Él. Y si nos queremos parecer a Él, no es lo que dice el apóstol Pablo, que busquemos parecernos a Cristo, ser, ¿verdad?, como Él fue. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Y el apóstol Pablo se pone, por ejemplo, también que aprendamos de Él para conformarnos a Cristo. Eso es lo que la palabra sí. Y si no está pasando, yo tengo que volver. ¿A dónde voy corriendo? Devuélveme, Señor. Ya cuando empezamos a pensar nosotros en nuestra condición y por qué no está pasando lo que la palabra de Dios dice, es de bendición, hermanos. No es malo. Es malo si no hay en nosotros, sí, nada que nos redarguya, nada que nos detenga, nada que nos pare. Ahí vamos. ¿Para qué perdemos el tiempo? No. Es tiempo de que nosotros aprovechemos el tiempo. Y es escuchar
y decir, wow, está mostrando el carácter de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Porque no se olviden, después de la caída, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Restaurarnos otra vez a su imagen. Lo cual, confieso y confesemos, aquí en la tierra posiblemente no vamos a lograrlo, pero sí podemos mejorar mucho día a día. Eso no es lo que nos lleva al cielo. Eso nos va a ayudar aquí en la tierra para apartarnos del mundo, para dejar este mundo. Lo que nos lleva al cielo es lo que Cristo hizo por ustedes y por mí. Y eso me debe de motivar a conformarme a lo que Él me está enseñando de cómo Él es. ¿Se dan cuenta? Y el bendecido soy yo, porque empiezo a encontrar ese gozo, empiezo a encontrar esa paz, porque Él es Shalom, el príncipe de paz. Miremos el carácter de Dios en el otro. El testimonio de Jehová es ¿qué? Es fiel. ¿Es fiel Dios? Oh yeah. Él siempre es fiel. Nosotros, aunque no somos fieles, Él permanece. Es el carácter de Dios. Y cuando aprendemos esa palabra, no se olviden, oh, me ha dejado Dios. Acuérdense, no. El Salmo 19 dice que Dios es fiel. Él no se puede negar a sí mismo, Él es fiel. Señor, perdóname porque ya aquí las metí. ¿Han escuchado la expresión? Aquí no hay ningún problema, hermanos, Dios sabe. El punto es que nosotros digamos, Señor, no miro eso yo en mí. Ayúdame. ¿Y qué hace la fidelidad de Dios? Hace sabio al sencillo. Otra vez el carácter de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Había un hermano de mi suegra allá en Guadalajara, que lo conocí hace muchos años, ya está en la presencia de Dios, y me decía, Jaime, repto, no te olvides, repto. ¿Se acuerda de Jehová? Don Cuco, no se me olvida. Cada que iba para allá, y eso para, yo sé que era recto, pero él decía repto. Su forma, su sencillez, ¿verdad? De sus palabras, pero yo entendía el mensaje. ¿De dónde venía? De Dios, del carácter de Dios. Él es recto. ¿Y qué va a hacer en mí? Me va a alegrar el corazón. Dios quiere que caminemos rectamente para que haya alegría. Dice la palabra de Dios en Proverbios que, hermanos, el culpable corre sin que lo persigan. El culpable corre sin que lo persigan. ¿Quién entrega rápidamente a un culpable? Luego se nota, se mira, ¿verdad? Bueno, no traten de buscar culpables. No tratemos, ¿verdad? Dejémosle a Dios. Aquí está Dios obrando. Pero es lo que dice Proverbios. El culpable, sino que lo persigan, está asustado, ¿verdad? Es lo mismo de su corazón, de su conciencia, que no la va a dejar en paz. ¿Qué gozo va a haber? Si, imagínense la gente que anda en el crimen organizado. Se ven valientes y todo, pero yo digo, ¿qué pasará por sus mentes cuando miran tirados ahí a 5 o 6 que mataron y que posiblemente tarde o temprano les va a tocar a ellos? Es lo que pienso a veces yo también, si en realidad piensan. Porque si pensaran, yo creo que no estarían ahí. Pero muchos, yo creo que sí piensan, pero no pueden salirse. A veces piensan, ¿verdad? Cuando entrar y miran todo, ¿verdad? El clamor del dinero, de todo lo que pueden obtener. Y luego ya cuando están adentro, me quiero salir. Ya no se puede. Porque lo van a matar. Ese es el pacto que hacen. El que quiera oír, pues digo, pues ¿qué hacen? Ya mejor, vámonos, hasta donde llegue el asunto. Pero se dan cuenta en Dios, lo lindo, en el Señor, que tenemos esa paz. Es ahí donde
Dios nos quiere mirar disfrutando la vida. No tengamos temor, no tengamos miedo, que el Señor está con nosotros. Él es Shalom. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Si caminamos en rectitud, no tenemos por qué tener miedo, tener temor. Sin embargo, si no andamos en rectitud, tenemos que tener temor. Les digo un ejemplo, estoy ahorita yo en retiro. Estoy preocupado porque me mandó dinero, ¿verdad? Estaba preocupado, ya lo arreglé ese asunto, pero otra vez me mandaron como un email que me está llegando de unemployment, dinero. Tengamos cuidado, ya chequen porque ya estoy yo preocupado, porque digo, si me llega esa feriecita, ¿cómo la agarro? Es una bendición de Dios. ¿Se dan cuenta? Es algo que me va a afectar después. Y el dinero es malvado cuando nos agarra, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado. Solamente un ejemplo de cosas sencillas, pequeñas, que nos pueden quitar la paz. Y queremos hacer lo correcto. Yo ya estoy informándome porque me llegó un email, pero no hay nada, ya chequeé, no hay nada. Decirles, no, yo ya estoy retirado. Este año me acabo de retirar y ya quítenme del unemployment, porque me lo quitaron completamente el año pasado. Creo que fue durante el COVID que estuve aplicando, porque dejé mi trabajo, ¿se acuerdan? Y ya cerraron la joyería. Estuve aplicando por el tiempo que estuvieron dando desempleo. Y luego dije, ya, pum, se acabó y se acabó. Y este año pasó eso. Entonces digo yo, Señor, tenemos que arreglar. Yo creo que eso está pasando con mucha gente. Pero usted todavía está trabajando. Yo estoy retirado ya según de ese trabajo. Ya. Entonces queremos estar en paz, arreglemos las cosas bien. Las cosas más mínimas, no se olviden. Como hijos de Dios ahora nos pueden quitar el sueño porque queremos hacer lo correcto. Y puede aprovecharse el diablo de ello, que es lo que yo miro. Ahora, queremos hacer lo correcto y cualquier cosa que hacemos mal, luego nos friqueamos todo, ¿verdad? Y queremos, no, quiero hacerlo bien. No es malo eso, pero tengamos cuidado que el diablo no vaya a usar eso para poner desconfianza. No, se arregla el asunto y la gente que está detrás, hermanos, es bendecida porque dicen, wow, hay personas que quieren arreglar las cosas y hacerlas bien. Ellos mismos pueden decir, no, es algo que usted tenía ahí atrás y no se le había dado, o ¿sabe qué? Es algo que no debe de tener. O bueno, por eso me estoy reportando y hacer lo correcto. Lo más mínimo, lo más sencillo en Dios, no se olviden, puede hacer una gran diferencia en la paz, en la mente, sí, y en toda nuestra alma. Porque es ahí donde Dios está obrando en cada uno de nosotros. Número uno, para que impacte todo lo interno, todo lo externo, perdón. Dios está haciendo su obra. No voy a alcanzar a llegar a mi otro punto, el tiempo se nos está yendo, pero no le hace. Está obrando dentro de mí. Concluimos aquí, hermanos. Vayan conmigo al verso 9. No, mitad del 8. Escuchen esto. El precepto de Jehová es ¿qué? Puro. ¿Y qué hace? Alumbra los ojos. Y les quiero decir, hermanas, uno de los problemas más grandes que tenemos los hombres, yo no sé ustedes, busquen el suyo, es ahí en los ojos. La vista, y ustedes, hermanas, lo saben. Yo creo que la parte de ustedes es esa. A nosotros los hombres tenemos la atención de mirar a las mujeres. ¿Sí me explico, verdad? Para no ser muy... ok. Y a la mujer le encanta ¿la palabra? ¿Dónde? El oír y el coquetear. Los dos. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanas? Por favor, yo le estoy confesando como hombre. Si mis hermanos no tienen ese problema, yo lo respeto mucho. Yo me hago para atrás, pero para mí ese ha sido como hombre, ¿verdad? Y es entonces correcto. Es correcto y no. Es correcto porque Dios así me hizo. Yo lo creo. A los hombres. Y a las mujeres las hizo así. Es correcto también, pero es mal como lo usamos. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? ¿Qué dice?
El precepto de Jehová es puro. ¿Y qué hace? Si no podemos llegar a esa pureza, es la palabra de Dios que nos va a ayudar a los hombres a cómo manejar la naturaleza humana que Dios nos ha dado. Y digo, Señor, ¿por qué nos hiciste así? Es una prueba tanto para mí como para ustedes, varones y hermanas, una prueba para ustedes como mujeres, para que ustedes y yo hagamos lo correcto, miremos de la forma adecuada y que no haya problema. ¿Ustedes creen que una persona ciega no tiene problemas? Claro que sí. El problema viene del alma, viene del ser. Si el problema no es lo físico, el problema es lo interno, es nuestra alma, es nuestro espíritu, es nuestro ser. Todo se manifiesta en lo físico. Por eso el Señor viene a obrar dentro de nosotros, y para el domingo que viene vamos a estar mirando cómo lo profetizó desde el Antiguo Testamento, cómo se cumplió en el Nuevo Testamento, el contraste que el apóstol Pablo nos va a enseñar en los otros versos que vamos a leer allá del capítulo 3, verso 3 hacia adelante. El contraste que hay, ¿verdad? De cómo en aquel tiempo, cómo se movía en el antiguo pacto y cómo nos movemos en el nuevo pacto. Y que ese problema lo sabemos, todos los seres humanos lo tenemos, el problema que se llama pecado y que se va a manifestar en lo físico. Yo a veces con mi esposa teníamos, ¿verdad?, pláticas así. No, pero es que los hombres son esto y que los hombres, le digo, mi amor, un hombre no cae sin una mujer. Bueno, hoy en día, y no me corregí, pero hoy en día también un hombre cae por un hombre y una mujer por una mujer. Ya me corregí, wow, ¿sí? Y era el punto ese, no, que los hombres que caen, que sí, pero es por una mujer que cae el hombre. No nos vayamos lejos, o sea, somos los dos. Es qué tan preparados, ¿verdad? Qué tan en serio estamos tomando la palabra de Dios. Y decir, la palabra de Dios es eficaz, y cuando fallo soy yo. Y dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, porque nos va a pasar en este caminar, en este proceso. Hijos míos, os escribo para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Entonces haz lo que quieras. No está diciendo la palabra de Dios eso. Estoy hablando si somos sinceros, si somos honestos, vamos a pecar, vamos a fallar y vamos a pedir perdón, pero no vamos a practicar el pecado. Muy claro que sea eso, hermanos. Porque a veces somos tan legalistas que nos vamos a los extremos para condenar y juzgar a las personas. Y nosotros sentirnos muy puritanos, y dentro de nosotros el pecado de una forma u otra, sea por orgullo de que soy muy santo y muy perfecto, puedo estar pecando a veces más que otra persona. Tenemos que tener mucho cuidado. Y es lo que la palabra nos enseña y nos muestra. No se olviden. Para estar confiados es confiado solamente en Él. Termino y concluyo. Quedé como un cuarto. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es, ahí está, y ahí quiero concluir con esto, y permanece. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando empezamos a aprender el temor a Dios, hermanos, ¿qué es qué? ¿Miedo? No. Es temor, es respeto, es reverencia, es amor. Empezamos a aprender esos principios, nos van a ayudar a caminar en los preceptos y principios de la palabra de Dios. Que no nos vamos a hacer daño los unos a los otros. ¿Por qué? Nos amamos, porque fue el mandamiento que Dios dio. Amar, número uno, a Dios, y amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y si caminamos en esos principios de la palabra de Dios, hermanos, vamos a estar bien. Y ahí en el caminar, ¿verdad? De repente como que nos vamos a... Pero dice, abogado tenemos para con el Padre. Pidamos perdón y volvamos al sendero. Y busquemos ser como Él. Es lo que nos va a enseñar de aquí para adelante y siempre la palabra de Dios. Y el nombre de Dios sea honrado y glorificado. Y díganle al Señor y digámosle juntos, póngase de pie conmigo. Señor, encarna tu palabra en mí, en esta linda mañana, Dios. Y Dios, dame el poder para obedecerla.
Dígale con sus propias palabras en estos momentos que vamos a ir concluyendo. Señor, encarna tu palabra en mí y dame el poder de ella para poder obedecerla. Y hablo del poder de tu Santo Espíritu. Dios de gloria, muchas gracias por vernos escogido. Muchas gracias por darnos su verdad. Ayúdenos a vivir su verdad. En amor queremos hacerlo, Señor. Queremos disfrutar todo lo que su palabra nos enseña. Oh Dios, ese gozo. Señor, ser sabios. Queremos aprender, Señor, a vivir puros, a vivir santos delante de su presencia. Y será posible solamente con el poder de su Santo Espíritu. Señor, su verdad cada día es más clara a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra alma, y por ello le damos gracias. Queremos continuar, queremos seguir ese sendero, llegar a la meta que usted tiene enfrente de nosotros, Señor. Y en el nombre de Jesús, Dios mío, yo, Dios, confieso que ahí quiero llegar, Señor, con todos mis hermanos, a la meta que usted tiene enfrente de nosotros, y lo queremos hacer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para ir concluyendo, Señor, oro por su iglesia, oro por mis hermanos. Yo me pongo en sus manos. Ayúdenos a vivir, ayúdenos a experimentar su palabra, que vaya más allá de conocimiento, sino que llegue al alma, llegue Dios donde necesitamos, Señor, ese toque divino, en el nombre de Jesús. Quiero orar por toda la familia de don José. Antes de retirarnos, Señor, poner a esta linda familia en sus manos. Gracias por las hermanas que estuvieron yendo también a estar con ellos, a apoyarlos ahí, Señor. Y Dios, que la palabra que hemos compartido con ellos, Dios, no regrese vacía. Que haga la obra por lo cual ha sido enviada. Tenga compasión de ellos. Tenga misericordia de ellos. Y le damos las gracias por vernos usado y por ser instrumentos suyos. En el nombre de Jesús. Nos despedimos de este lugar, pero no de su presencia. Que el Señor, yo bendigo a mis hermanos, que los lleve con bien a disfrutar este día, a disfrutar el resto de la semana, y que, Señor, tengamos siempre bien abierto nuestro corazón, nuestra alma y nuestro ser a usted, a su voz. Es mi deseo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, Señor.